El vídeo de hoy va de libros. Pero no es el clásico vídeo de 10 libros para regalar en Navidad. No, son recomendaciones de libros que he leído recientemente y que me han parecido interesantes. Los he dividido en dos temáticas. Por un lado, sociología y por otro, feminismo. Ya sabéis que esa es, de hecho, la temática del canal. Sociología para entender el mundo, feminismo para transformarlo. Vamos con la intro y a la vuelta os doy 10 y 10 recomendaciones de cada uno. Es muy probable que algunos de los libros que os voy a recomendar acaben teniendo una entrada propia en el canal, porque lo cierto es que la temática que abordan me parece lo suficientemente interesante como para que podamos hablar de ella más en profundidad. Algunos de los libros que os voy a recomendar los tengo en papel, otros están en digital, así que os pondré la portada de cada libro por aquí. Por ejemplo, el de Nayara Puertas, Al menos tienes trabajo. Uno de los temas que aborda, el tema principal del libro es lo que se conoce como trabajocentrismo. Es decir, cómo organizamos toda nuestra vida en el contexto de nuestras sociedades occidentales actuales, cómo organizamos toda nuestra vida alrededor del trabajo remunerado. Organizamos nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de cuidados, nuestro tiempo de descanso alrededor del trabajo productivo. Las implicaciones que eso tiene y los modelos alternativos es uno de los temas que aborda Nayara y que me parece súper interesante. Otro de los libros que me gustaría recomendaros es el de Beatriz Ranea, Feminización de la supervivencia y prostitución ocasional. Es de hecho una investigación sociológica que realizó en el contexto de la prostitución ocasional como una alternativa de supervivencia en teoría muy puntual y cómo esas situaciones se acaban cronificando ante la falta de alternativas que les ofrece la administración pública. Es de hecho una de las críticas más demoledoras al abolicionismo. Cómo pretendemos abolir la prostitución desde las administraciones públicas si no somos capaces de ofrecer a las mujeres que están en una situación de precariedad absoluta una alternativa para poder salir de esa situación. A mí me dejó muy hecha polvo porque representa el fracaso como sociedad, como administración, como Estado y como políticas feministas de las alternativas que podemos ofrecer a las mujeres que están en una situación límite y que se ven abocadas a la prostitución como alternativa absoluta de emergencia. Es un estudio que realizó en 2018, que publicó en 2018, en colaboración con la Federación de Mujeres Progresistas y que os recomiendo. Si os interesa este tema, desde otro punto de vista tenemos el perfil del putero. Es también un estudio sociológico, el putero español. Está escrito por Águeda Gómez, Silvia Pérez y Rosa María Verdugo y es un estudio sobre los diferentes perfiles de puteros. El putero español es de hecho un estudio, un análisis crítico de los argumentos que ofrecen los hombres que recurren a la prostitución. Existen diferentes perfiles de hombres que recurren a la prostitución. Está el que lo considera una alternativa de ocio, el que considera que les está haciendo un favor a las mujeres en situación de prostitución, está el que directamente busca un tipo de prácticas que en otro contexto, si no es previo pago, no podría alcanzar. Diferentes perfiles, diferentes argumentaciones son las que ofrecen los hombres que recurren a la prostitución y cómo lo justifican. Otro de los libros que me gustaría recomendaros es Happycracia, de Edgar Cabanas y Eva Illouz. Es una crítica absolutamente demoledora a la idea al Mr. Wonderfulismo. Eva es socióloga y Edgar es psicólogo y el libro es una crítica a lo que ellos llaman la industria de la felicidad. De hecho, explican cómo esta industria de la felicidad es funcional al sistema. Cómo mueve millones en diferentes sectores alrededor de todo el mundo y cómo de hecho constituye el modelo de ciudadanía occidental actual. Su crítica va más en la línea de cómo este modelo de ciudadanía lo que pretende es culparnos individualmente de lo que son factores estructurales, es decir, la meritocracia, el hecho de que si no llegas a alcanzar todas las metas que te habías propuesto, que también habría que cuestionar si esas metas son las que queremos o son inducidas precisamente por el sistema capitalista, si son consecuencia de que no nos esforzamos lo suficiente o bien son consecuencia de factores estructurales que suena tan desfasado como es la lucha de clases.
Y hablando de lucha de clases, precisamente uno de los libros que recomiendo muy a menudo es la etnografía de Paul Willis, Aprendiendo a trabajar, cómo los chicos de clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. Este trabajo lo que desarrolla es cómo la escuela, que debería constituir un ascensor social, debería ayudarnos a mejorar las condiciones de nuestros padres, en realidad lo que hace es perpetuar la diferencia de clase, cómo los valores de la clase dominante se perpetúan y se reproducen en la escuela. Por un lado tenemos a los chicos, de hecho es un trabajo que está enfocado en escuelas exclusivamente masculinas del Reino Unido, tenemos a los chicos de las clases obreras que están deseando terminar el colegio. El primer empleo al que accederán será un empleo probablemente mal pagado y de baja cualificación, que requiera poca cualificación. Sin embargo, para ellos eso representa un éxito social, porque les permite entrar en el mundo adulto. Empiezan a ganar su propio dinero y empiezan a tener autonomía económica, y con eso adquieren su primera libertad. De ahí que los chicos de clase obrera tengan esas ansias por empezar a trabajar mucho antes que los chicos de las clases acomodadas, que tienen esta idea mucho más interiorizada del trabajo a largo plazo, objetivos a largo plazo, llegar a la universidad, a terminar una carrera que les permitirá acceder a trabajos mejor remunerados. Y este modelo tan diferenciado se perpetúa en la escuela a través de los modelos educativos. Pues de eso va el trabajo de Paul Willis. Otro trabajo realmente interesante sobre un poco en esta misma línea, es el trabajo de, perdonadme porque mi francés es horrible, Philippe Bourgeois, un antropólogo que a mediados de los años 80 se instaló en Harlem, que es pues uno de los barrios más desfavorecidos de Nueva York, y pasó allí varios años en contacto con los vendedores de crack y con la sociedad inmigrante desde Puerto Rico. El objetivo no era tanto estudiar el circuito de la droga, sino más bien la experiencia de segregación racial y cómo la pobreza se perpetúa en diferentes guetos y cómo lo que es la ciudad más rica del mundo, la ciudad más opulenta, el símbolo del capitalismo por antonomasia, Nueva York, tiene en su interior un gueto de inmigrantes de origen latino, de origen puertorriqueño, que sobreviven y de hecho se ganan el respeto tanto dentro de su propia comunidad a través de los circuitos de la droga. Durante todos estos años pues se acerca al fracaso, a la pobreza, al racismo, pero también a la violencia de género, a la violencia en general, tanto institucional como dentro de la propia comunidad. Lo cierto es que a mí me ha parecido un trabajo muy interesante y que da para reflexionar sobre muchísimas líneas que deja abiertas y que impactan de lleno en la configuración de nuestra sociedad actual. Y hablando de violencia, otro de los libros que me gustaría recomendar es uno escrito por varios autores, que se titula Reflexiones sobre la violencia. Cada capítulo es un artículo de un autor diferente y aborda una temática diferente de violencia. Habla de violencia de género, de violencia intrafamiliar, en el sentido de violencia de padres contra hijos, de hijos contra padres y particularmente contra madres, contra personas dependientes. Trata el tema del bullying escolar, la violencia racista, los crímenes de odio, y explica por qué es necesario abordar cada tipología de violencia de una manera determinada, atendiendo a sus causas, a sus consecuencias y a sus motivaciones. Es decir, esta idea de que toda violencia es violencia y todo se tiene que tratar igual y no hay que hacer diferencias porque eso significa premiar a unos que tienen una ley especial, en cambio otros no lo tienen y eso es discriminación. Bueno, si abordamos el tema con espíritu crítico y con una perspectiva científica, entenderemos que cada tipología de violencia deba ser tratada de una manera particular y aportar unas soluciones específicas porque tiene unas causas y unas motivaciones concretas y diferenciadas. Si lo emborronamos todo y consideramos que todas las violencias son iguales, lo que conseguimos con eso es no resolver ninguna. Y sobre el tema de la violencia de género en concreto, un autor que me gusta mucho recomendar es Miguel Lorente. Miguel Lorente fue secretario de Estado para la Prevención de la Violencia de Género durante el gobierno de Rodríguez Zapatero y yo le he leído varios libros suyos y no me gusta la palabra fan, pero podríamos decir que soy particularmente fan de su trabajo. El libro que me gustaría recomendaros hoy es este.
El rompecabezas. El rompecabezas de Miguel Lorente es un libro que, el subtítulo es Anatomía del maltratador, y de lo que trata es de diferentes tipologías de maltratador, porque también hay diferentes perfiles, no responde a una única idea. De hecho, precisamente lo que destruye es esta idea del maltratador con un perfil muy estereotipado de clase baja, con pocos recursos, quizá con un problema de alcoholismo, y que maltrata a su mujer porque tiene un problema de contención de la ira. Bueno, en el libro de Miguel Lorente se abordan diferentes tipologías de maltratador con sus diferentes particularidades culturales. Existe el maltratador que asesina a su mujer cuando ésta le dice que le va a abandonar, y tiene varias posibles alternativas. Está el que se entrega, el que huye, el que lo oculta y finge ver que no va con él. Bueno, lo que intenta en cierto modo destruir este libro, este análisis, es la idea esta que siempre nos venden los medios de comunicación de ¡ay, pues era una bellísima persona, siempre saludaba! Precisamente el libro de Miguel Lorente, y de hecho todo su trabajo, lo que intenta es explicar estas causas y sobre todo los factores culturales que llevan a la invisibilización del maltrato. Una de las cosas que me chocó al leer este libro fue cuando aborda dos vías. Por un lado tenemos la educación para la prevención en el futuro, que está genial, pero por otro lado tenemos la evitación en el presente, cómo protegemos a las mujeres que están en relaciones caracterizadas por la violencia para que sobrevivan, para que puedan salir de ahí, para que tengan recursos a los que acogerse, recursos públicos, pero también sociales. Y un poco en esa línea de el maltratador que pierde los papeles, que es así porque tiene un problema de contención de la ira. Hola, Piper. ¿Dónde estás, cariño? Aquí. Y un poco en esa línea de ¡oh! Piper quiere salir. Y un poco en esa línea de destruir el estereotipo del hombre maltratador porque tiene un problema de contención de la ira y por eso lo paga con su mujer, me gustaría recomendar el libro de Lundy Bancroft, ¿Por qué se comporta así? Este libro está escrito por un especialista en violencia de género, un hombre que lleva 25 años trabajando con maltratadores condenados en prisiones, pero bueno, está escrito desde el punto de vista estadounidense. Por ese motivo no habla de violencia de género en todo el libro, sino que utiliza la expresión abuso doméstico. Por eso quizá en el contexto español nos choque un poco la terminología que utiliza, pero el contenido me parece súper interesante para entender cómo funciona. De hecho, se titula así porque se comporta así, cómo funciona la mente de lo que él llama hombres abusivos, hombres maltratadores, hombres que intentan controlar a su mujer, a su pareja, y cuando su pareja se sale de los roles que considera que debería cumplir como mujer, no tiene problema en utilizar la violencia para volverla al carril, para volverla al camino que considera que debería cumplir. Una de las cosas que me pareció más chocante de este libro y que hizo que me explotara la cabeza fue, una frase que para mí resultó reveladora. No hay ningún maltratador que en un ataque de ira descontrolada haya tirado su PlayStation por la ventana. Esa violencia contra los objetos se dirige hacia los objetos de ella. Entonces no es una ira tan descontrolada, no es un ataque súbito, es algo que está perfectamente dirigido para lograr una serie de objetivos. Miguel Lorente, como decía, en otro libro que se titula Mi marido me pega lo normal, hace un recorrido por la consideración que tiene la violencia contra las mujeres, tanto sexual como violencia de género, a través de la ley y a través de las diferentes décadas. Una de las cosas que explica es que hasta prácticamente los años 80, lo que hoy consideramos delitos contra la libertad sexual, es decir, violación, abuso sexual, agresión sexual, hasta mediados de los años 80 realmente se consideraban delitos contra el honor. Y de hecho ni siquiera contra el honor de las mujeres, sino contra el honor del hombre. Y en el libro de Lundy Bancroft, otra de las dinámicas que explica es cómo dentro de la cárcel, con hombres condenados que estaban asistiendo a un curso, por decirlo así, de rehabilitación para maltratadores, hicieron una especie de roleplay en el que los hombres exponían cómo se comportaban en una interacción violenta. Y entonces ellos le explicaban al psicólogo, le daban consejos sobre cómo tenía que ponerse para que su envergadura física fuese todavía más impactante,
más amenazante para provocar ese temor en su víctima, en ocasiones sin ni siquiera tener que recurrir a la violencia física, simplemente utilizando formas amenazantes para lograr su objetivo. Otra de las preguntas que les hace es si consideran, es decir, el psicólogo les plantea a los hombres que están acudiendo a este tipo de terapias, si consideran que la violencia contra las mujeres también se tendría que utilizar, por ejemplo, contra sus madres si no cumplen con aquellos roles que consideran que las mujeres deberían cumplir, a los que las mujeres deberían someterse. Y la reacción de estos hombres condenados por violencia de género es escandalizarse. No, por favor, contra una madre nunca. Y otro de los capítulos que también me pareció súper interesante es el de la violencia contra los hijos, contra las criaturas. Bueno, partamos de la base de que un maltratador no puede ser un buen padre. En el contexto de un hogar familiar no se puede diferenciar el maltrato que se ejerce contra la mujer, contra la pareja, de la relación con los hijos. Porque esa dinámica de comportamiento, de interacción entre la pareja, se transmite a los hijos mediante la educación. Así que no se puede diferenciar. Es imposible ser un maltratador con la pareja y un buen padre con los hijos. El modelo de relación que se les está transmitiendo es un modelo tóxico. Por eso un maltratador nunca puede ser un buen padre. Otra autora que me gustaría recomendar en la categoría de feminismo, porque creo que se sale de las categorías hegemónicas del feminismo mainstream, es Roxane Gay. El primer libro que le leí es Mala feminista. Una de las cosas que yo llevo criticando varios años es la exigencia de perfección a las activistas feministas. Revísate los privis, que hemos oído tan a menudo. Es la exigencia de tener que cumplir con un canon de perfección por el hecho de ser feministas, y todo lo que no encaje en ese canon es flaco favor. Si no eres pedagógica 24 horas al día, 7 días a la semana, si no tienes una actitud asertiva, si no eres vegana, si no eres anticapitalista, si eres hetero, si no encajas en el checklist de todos los puntos que tiene que cumplir la feminista perfecta, eres arrastrada al barro y cancelada. Porque claro, has fallado en algo. Esa cultura de hipervigilancia con las compañeras, el apuntar los cañones hacia adentro en lugar de hacia afuera donde tenemos el enemigo. Esa exigencia de perfección absoluta y permanente que nos agota. Sí, decía Simone de Beauvoir que el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Pero es que precisamente en esa idea de vivir individualmente también lleva el poder relajarnos un poco de vez en cuando, de fallar, de saber que somos humanas. Pues esa es la idea un poco que transpira el libro de Roxane Gay. La idea de que no podía cumplir con todas las exigencias para ser una buena feminista y no darle mala imagen al feminismo. Bueno, señores, somos humanas. Los hombres violan, matan, provocan guerras, prostitución, trata, pornografía infantil, tráfico de drogas. ¿Y nosotras les damos mala imagen al feminismo por el hecho de no ser vegana? Vamos a relajarnos un poco el nivel de exigencia entre las compañeras, ¿vale? El enemigo está fuera, no dentro. Y bueno, Roxane Gay, siguiendo con su estela, el siguiente libro que le leí es sobre abusos sexuales, en concreto sobre el abuso sexual que ella sufrió, cómo lo gestionó y cómo respondió la sociedad en el momento en el que lo hizo saber. Y bueno, el título yo creo que lo deja bastante claro, no es para tanto. En el libro explica cómo ella expuso su propia agresión, y no solamente ella, sino cientos, miles de mujeres. Recordaremos, por ejemplo, el fenómeno del Me Too. Miles de mujeres reconocieron haber sido víctimas de agresiones sexuales en diferente grado a lo largo de su vida, y la reacción que esto obtuvo, cómo se nos cuestionó en el momento en el que decidimos hacerlo público, cómo en todo momento se nos cuestiona. Por un lado, ¿pero tú estás segura de lo que pasó? ¿Seguro? ¿No querrás joderle la vida a algún pobre hombre? Y por otro lado, ¿por qué no lo denunciaste? ¿Por qué lo cuentas ahora? ¿Por qué no lo contaste entonces? Y si lo cuentas entonces, ¿estás segura de lo que pasó? ¿Que realmente fue así? Bueno, pues ese tipo de condescendencia, ese tipo de actitudes, esa forma de desacreditar el testimonio de las mujeres que denuncian violencia sexual, ya sea en comisaría o sea de alguna forma socialmente en su propio entorno, es lo que expone Roxane en el libro No es para tanto.
Y bueno, en esta línea de testimonios en primera persona hay dos libros que también me gustaría recomendar. Uno es Retrato de intensos colores, de Carla Corso y Sandra Landi. Es, bueno, de hecho es la historia de Sandra Corso y sus casi 2 décadas en prostitución. Me gusta recomendarlo porque creo que rompe bastante con los estereotipos que tenemos asociados al ejercicio de la prostitución. Por un lado, la idea de que el reconocimiento de derechos está asociado a prostitutas que ejercen con un nivel altísimo de ingresos, que ejercen de manera libre, que son felices, empoderadas. Bueno, este perfil supongo que lo conocemos. Y por otro lado, el perfil victimizador bueno, que responde más a la víctima de trata. Bueno, Carla está entre estas dos vías. Carla ejerció la prostitución, podríamos decir, por voluntad propia. Ahora me referiré a eso también con otro libro que también me gustaría recomendar. Ejerció la prostitución, como decía, entre comillas, por voluntad propia. Había sufrido abusos en su familia, su contexto familiar era dramático y se dedicó a ejercer la prostitución, pues un poco en la línea del análisis que hacía Beatriz Ranea en el libro que os he recomendado antes, como salida de supervivencia a una situación de pobreza extrema y de vulnerabilidad. Carla Corso y su compañera Pía Cobre fundaron el Comité Pro Derechos de las Prostitutas y sin embargo están completamente en contra del reconocimiento de la prostitución como trabajo. Ellas tienen clarísimo que la prostitución no es un trabajo como otro cualquiera, que no es simplemente la prestación de unos servicios. Y de hecho explica algunas experiencias en Italia, ellas son italianas, explica alguna experiencia sobre la regulación de la prostitución. En concreto menciona la ley Merlín, porque Merlín es el apellido de la diputada que la sacó adelante, que promovió esta ley. La ley Merlín lo que promovía era el control por parte del Estado de los burdeles. Los burdeles estaban de alguna forma controlados por el Estado y con un registro de salud y tenían que cumplir una serie de medidas sanitarias, entre otras cosas, es decir, estaban legalizados y controlados por el Estado. La idea de la que partían es que esta situación lo que haría sería que las prostitutas estarían en una situación de seguridad mucho mayor y por otro lado habrían menos enfermedades de transmisión sexual. El resultado de todo esto es que la ley Merlín finalmente tuvo que ser abolida porque los objetivos que pretendía conseguir no se cumplieron, al contrario, fueron simplemente todo lo contrario. Las enfermedades de transmisión sexual en los burdeles se dispararon. ¿Por qué? Si se supone que están controladas por el Estado y tienen fuertes medidas sanitarias. Por la situación de partida de vulnerabilidad de las mujeres que están en un contexto de prostitución, porque no tienen esa capacidad de negociar que se nos pretende vender de manera libre y consensuada con el cliente, porque su situación de partida ya es precaria y esto es lo que no se tiene en cuenta con este tipo de leyes, porque los dueños de los burdeles obligaban a las mujeres a no rechazar clientes si los hombres no se ponían preservativo, algo que ya de por sí ya es bastante problemático con la situación actual. Bueno, pues con la idea de que los burdeles eran espacios seguros porque estaban controlados a nivel sanitario por el Estado, los hombres se negaban aún más a ponerse preservativo y los dueños de los burdeles obligaban a las mujeres en prostitución a no rechazar clientes por este motivo. Resultado, las enfermedades de transmisión sexual se dispararon. Otro libro que me gustaría recomendaros es la idea de las historias de vida, no tanto las etnografías de grupos como las que os he recomendado antes, sino relatos en primera persona. En este caso es El proxeneta, de Mabel Lozano. El proxeneta lo que relata es, a través de la historia de un hombre que ha estado dedicado al negocio de la prostitución, y aquí sí que podemos hablar de negocio, una persona que se dedicaba a traficar con mujeres, a engañarlas, a traerlas, a moverlas por los distintos circuitos y a lucrarse con la prostitución ajena, nos explica cuáles son los mecanismos que se utilizan y cuál es la sistemática, cómo introdujeron los hoteles de plaza para mantener a las mujeres con una deuda estratosférica que no podían pagar y por la que se veían obligadas a seguir prostituyéndose, de la que no podían huir, como la idea de la libre elección y el mantenerse en la situación de prostitución
les inducían a pensar que era elegida voluntariamente porque tampoco tenían otras alternativas, pues este libro explica muy bien todos estos mecanismos y la falsa idea de libertad en la que se instruye a las mujeres para hacerlas creer que se están dedicando a la prostitución por voluntad propia. Y en esta idea del mito de la libre elección, de la falsa idea de libertad de elección realmente condicionada por una serie de circunstancias, me gustaría recomendaros, bueno, lo que ya se ha convertido, yo creo, en un clásico contemporáneo por derecho propio. Es el libro de Ana de Miguel, Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección. Ahí nos habla de dos tipos de patriarcado. Por un lado, el patriarcado del consentimiento y por otro lado, el patriarcado de la coerción, que es un poco esta idea de, bueno, pero a ti nadie te pone una pistola en la cabeza. Bueno, no, pero hay otra serie de mecanismos sociales que nos condicionan a comportarnos de determinada manera y que coartan realmente nuestra libertad de elección, que hacen que nuestras decisiones personales no se tomen en el vacío, ni en un laboratorio, ni en una burbuja, sino condicionadas por el contexto social que nos ha tocado vivir. Y sabiendo que de salirnos de esas opciones socialmente aceptadas, nos exponemos a una serie de consecuencias negativas. Es decir, los mecanismos de coacción social no tienen por qué ser coercitivos en todo momento, no son solamente las leyes o la violencia. Hay otra serie de mecanismos socialmente aceptados, como son, por ejemplo, la vergüenza, el rechazo social, el cuchicheo, las tradiciones, es que siempre se ha hecho así. Bueno, pues Ana de Miguel, en este libro sobre neoliberalismo sexual, habla del mito de la libre elección y lo relaciona con el contexto de la prostitución. Como mujeres que se han dedicado a la prostitución como salida de supervivencia, como comentaba Beatriz, si realmente están eligiendo por voluntad propia o condicionadas por sus circunstancias. Podríamos relacionarlo con uno de los libros que os comentaba al principio, con Japicracia, en esta misma idea de convertir la vida en mercancía, como la ideología neoliberal utiliza una serie de mecanismos para convertir la vida en mercancía y como las mujeres, y en concreto el cuerpo de las mujeres, es mercantilizado dentro de este contexto de ideología neoliberal. Y bueno, dije que iba a recomendar 10 libros de sociología, 10 libros sobre feminismo, pero yo creo que este vídeo está quedando ya bastante largo, ¿no? Le vamos a poner punto final aquí y si acaso haré otro vídeo con los libros que me han quedado en el tintero.